Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado sábado 14 de mayo en el municipio de Coveñas. Bien, entonces habíamos hablado sobre las profecías cumplidas en las Sagradas Escrituras. Sabemos que la Biblia es el único libro en el mundo donde las profecías se muestran a la perfección, donde las profecías se han cumplido también al pie de la letra. Se han cumplido, se están cumpliendo y seguirán cumpliéndose. Vemos que otros libros, otros tipos de pensamientos, digamos como los Notre Dame solamente hace predicciones, más no es profeta. Una predicción es como si yo dijera, no, va a llover hoy a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche, como puede llover, no puede llover. Una suposición, una probabilidad, pero el profeta cuando hablaba se cumplía, así como decía el profeta. Entonces, esa es la diferencia entre las profecías bíblicas y las predicciones que hacen otras culturas, otros personajes a través de la historia. En el caso de los mayas dijeron que el mundo se acababa en el año 2012 y ya estamos en 2022 y no ha pasado nada. Predicciones. Entonces, vemos que el único libro donde las profecías se han cumplido a la perfección es la Biblia. Entonces, habíamos mirado sobre la profecía eh, sobre Tiro, entonces Ezequiel 26 del 1 al 14. Entonces nos habla sobre Tiro. Palabras claves: haré subir contra ti muchas naciones, demolerán los muros de Tiro, será un tendero de redes, pondrán tus piedras en medio de las aguas, nunca más será edificada. Entonces vemos aquí cómo quedó Tiro cuando se dio la profecía en el año 690 antes de Cristo, y de esa manera ya para el año 530 empezó ya Tiro a decaer. Ya muchas naciones empezaron a devastarla, a destruirla, y miren lo que quedó de Tiro. Será como Peñaliza, no se ha podido construir nada aquí en Tiro. Sí hay construcciones alrededor, pero aquí no se ha podido construir nada, porque Dios lo dijo, no puede ser construida. A mí dice la Biblia que los escombros de Tiro fueron lanzados aquí al mar. Antes de la profecía, esto era pura agua, puro mar. Aquí era una isla antiguamente, pero Alejandro Magno, el emperador griego, tomó todos los escombros de Tiro, los lanzó al mar para perseguir a los tirios que se habían escapado y llegado aquí a la isla. De tal manera que hizo un puente artificial para poder pasar aquí. Pero de una forma indirecta, Alejandro Magno fue utilizado por Dios. Obviamente no sabía que yo lo estaba utilizando, pero fue el instrumento de Dios para que la profecía se cumpliera, porque los escombros de Tiro serían lanzados al mar, y aquí lo vemos, obviamente la prueba fidedigna de la profecía bíblica. Y los pescadores tendrán sus redes allí delante de ti, y el lugar es muy apto para la pesca. Y de esa manera vemos como Tiro obviamente quedó totalmente destruida. Entonces, obviamente porque la palabra lo dice. Ezequiel 28 del 2023, la profecía contra Sidón. La palabra clave es: enviaré a ella pestilencia, habrá mucha sangre y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, a diferencia de Tiro, Sidón sí está construida. Miren a Sidón, tiene su edificio, pero su historia ha sido de pestilencia, de sangre, y de esa manera reconocen que el Dios de Israel ha enviado todas esas sentencias a esa población. Entonces, porque obviamente fueron enemigos del pueblo de Israel por mucho tiempo. Y de esa manera vemos cómo se ha cumplido la profecía en Sidón también. Isaías 34, del 6 al 17. Profecía contra Edom: serás asolada, los mercaderes no pasarán sobre ti, animales salvajes habitarán en ti, serás asolada hasta Temán. Entonces miren cómo quedó Edom, y de esa manera, a diferencia de Tiro, a diferencia de Sidón, Edom está construida, pero no vive nadie. Fíjense que Tiro quedó devastada, destruida toda, los edificios, todo quedó destruido. Pero Edom, nada está destruido, o sea, la ciudad todavía existe, pero no hay nadie, porque quedó desolada. Entonces vemos aquí de que Dios es perfecto, la palabra de Dios es perfecta, y de esa manera no hay ningún habitante ahora mismo en Edom. ¿No les parece que tenemos un Dios perfecto? Entonces, vemos allí de que obviamente el lugar es bastante peligroso. Dice: los mercaderes no pasarán cerca de ti o en ti. Y hasta la fecha los mercaderes que vienen del Negev prefieren darse la vuelta por todo el desierto de Cisjordania hasta llegar a Jerusalén que pasar por Edom, porque es muy peligroso el lugar. Entonces, fíjese de que hasta la fecha cómo quedó Edom. Y de esa manera
totalmente desolado. Animales salvajes habitarán también en Edom, y muchos de esos animales que menciona el profeta no existían en esa época, pero sí, hoy en día están todos esos animales allí. El lechuza, el búho, el pelícano, la hiena, el chacal, animales peligrosos, y el lugar es bastante peligroso en esta época, en estos tiempos. Entonces miren, y pocos turistas la visitan por eso mismo, porque el lugar es bastante peligroso. Están los edificios, está construido, pero no vive nadie. Entonces fíjese que la palabra de Dios es perfecta. Entonces la profecía: serás asolada hasta Temán. De todo esto es Edom. Aquí Google Maps, satélite no miente, todo esto es Edom y todo está asolado. Pero dice hasta Temán, marca el límite. Aquí está Flecha, aquí está Temán. Y de Temán hacia allá ya está todo construido. Ya hay edificaciones, hay farmacias, hay hospitales, hay panaderías. Fíjese que la sentencia iba a llegar hasta Temán, y de Temán hacia allá se iba a ver ya normal, una vida normal, escuelas, ferreterías, farmacia, de todo. Miren cómo es Temán hoy. Tiene sus carreteras, tiene sus oficinas, tiene sus industrias, fábricas, comercios, tiene como tal de todo allí lo que es Edom hoy en día. Exactitud histórica de las Sagradas Escrituras. Entonces, a través de la historia se ha comprobado que la Biblia no miente, que la Biblia es palabra de Dios, y de esa manera todo está corroborado en la Sagrada Escritura. Entonces, el día que le falta la Tierra, también habíamos hablado que la NASA había hecho unos experimentos en el espacio lanzando unos satélites, para eso necesitaban contabilizar los días de la Tierra. Y la computadora se detuvo. Entonces, decían los ingenieros de que debió ser una época de la humanidad donde la Tierra se detuvo. Y buscaron por todas las literaturas a nivel mundial y encontraron en la Biblia. En ninguna literatura encontraron, solamente en la Biblia, donde Josué ora: sol detente en Gabaón y luna en Basán. Entonces quiere decir que el sol se detuvo hasta casi un día. 23 horas 40 minutos. Obviamente el sol no se detuvo, lo que se detuvo fue la Tierra, un milagro que Dios hizo, porque si la Tierra se detiene, hay un cataclismo, salimos esparcidos en el espacio, pero Dios permitió en este momento que la Tierra no entrara en un caos, porque la batalla tenía que finalizarse. Entonces la Tierra se detuvo hasta casi un día, 23 horas 40 minutos. Faltan 20 minutos, y esos 20 minutos los encontramos en el reloj de acá. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Ezequías que iba a Isaías que Ezequías iba a tener 15 años más de vida, iba a morir, pero Dios le prolongó sus días a 15 años más de vida? Entonces Isaías le dice a Ezequías que iba a tener 15 años más de vida. Entonces Ezequías le pregunta a Isaías que le confirmara, le dio una señal para saber si Dios le iba a dar 15 años más de vida. Entonces lo llevó a la grada de Acab, al reloj de Acab, y cuando Isaías ora: Dios mío, haz que la sombra del reloj de Acab retroceda 10 grados. Y cuando retrocedió la sombra del reloj de Acab 10 grados, son los 20 minutos que están faltando, y son las 24 horas del día que le falta a la tierra. Lo vemos ahí en la Biblia. El caso de Josué, 23 horas 40 minutos. Y el caso de rey Ezequías, aquí en la grada de Acab, los 20 minutos que están faltando, que retrocede la sombra del reloj 10 grados. Y de esa forma lo vemos aquí, que son los relojes de antes, eran como unas gradas, y la sombra del sol indicaba el horario. Aquí son las 8:05 de la mañana, y vemos aquí el día que le fue. Por eso vienen los años bisiestos, ¿verdad? Que a febrero le falta un día. Eso viene 28 de febrero, después viene 29 de febrero. Cada 4 años es 29 de febrero. Entonces, los años bisiestos, ¿verdad? Que cada 4 años, donde a febrero le está faltando como tal un día. También hablamos del canon de la Biblia. La palabra canon del griego viene regla o caña. Y de esa manera, en el año 400 antes de Cristo, se aprueba el canon de las Sagradas Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, para la época de Malaquías, para la época de Nehemías, se cierra el canon desde Génesis hasta el Malaquías. ¿Okay? De Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio, donde reinaron los macabeos, la historia de los macabeos en esa época, que luchan contra Antíoco Epifanes. Y el año 397 después de Cristo se cierra el canon del Nuevo Testamento, o sea, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Entonces, esa es la historia del canon de la Sagrada Escritura. Bien, para que un libro fuese aprobado había 4 reglas. Bueno, son por todo 42 reglas, pero yo solamente extraje 4, las más importantes, para que un libro fuese aprobado. Ellos en ese canon no iban a meter un libro por meterlo, o sea, voy a meter a Mateo porque me da la gana, no, de ninguna manera, tenía que pasar un proceso. Entonces uno de estos procesos era si fue escrito por un apóstol con su autoridad, si era leído por todas las iglesias y aceptado como inspirado,
Se apuntaba a las necesidades espirituales del hombre. Si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo que era autoritativo, entonces para que un libro fuese aprobado en esa época. Libros apócrifos. Apócrifo, el griego oculto secreto, se escribieron entre el año 100 a.C. y 100 después de Cristo. Entre Mateo y Malaquía hay 400 años de silencio. Y en 1546 la Iglesia Católica incluye 11 libros apócrifos en la Biblia. Entonces, es la forma en la cual la Iglesia responde ante esto, porque habían perdido feligreses con la reforma protestante. Entonces, ¿cómo recuperan sus feligreses? Incluyendo libros apócrifos en la Biblia. Aunque hoy en día ya las versiones de la Biblia católica ya no tienen los apócrifos, ya tienen los 66 libros que manejamos nosotros. ¿Cómo es Dios? También hablamos de los atributos de Dios, que es el carácter de Dios. Hablamos de su inmutabilidad, número 23-19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces también hicimos la pregunta de que si Dios se arrepiente. Bueno, obviamente Dios sí se arrepiente, ¿verdad? De pronto aquí Balaam, que está hablando Balaam, dijo una media verdad. Es verdad que Dios no miente, pero sí se arrepiente. Entonces, pero se arrepiente por causa del hombre. No se arrepiente de ser Dios, ¿verdad? Por el accionar del hombre. Dios puede hacer cambios en su accionar por causa del hombre. Si el hombre se arrepiente, Dios le cambia la sentencia por misericordia. Pero si el hombre no se arrepiente, entonces envía juicio hacia la persona. Y vemos que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. También hablamos de la espiritualidad de Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Antropoformismo. También hablamos de antropoformismo, que cuando la Biblia dice que las manos, los ojos de Dios, los pies de Dios, es forma simbólica. No quiere decir que Dios tenga ojos, tenga oídos, tenga manos, no. Es simbólicamente porque Dios es espíritu. No sabemos cómo es la forma de Dios. Pero aunque no sabemos, Él tiene forma, lo vamos a ver. Obviamente con tema de pata celestial. Entonces, cuando habla de las manos de Dios, los ojos de Dios, es antropoformismo. Antropos, hombre, formismo, forma de hombre. Y teofanía quiere decir teo, Dios, fanía, manifestación. Son manifestaciones de Dios a través de fenómenos naturales. Quiere decir que la zarza ardiente es una teofanía de Dios. El torbellino que le habló a Job es teofanía de Dios. Entonces, o el silbido apacible de Elías es teofanía de Dios. También hablamos sobre la Trinidad, Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. En hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces quiere decir de que este texto bíblico, aunque dice Jehová Dios uno es, aparentemente está hablando de uno solo, en singular, pero está hablando en plural. O sea, uno en unidad. Por decir, como un racimo de uvas, no es una uva, son varias uvas. Quiere decir de que Dios es uno en unidad, no está solo, acompañado del Espíritu Santo y de Jesucristo. Porque el término Ejad es una en unidad, un plural majestático, de majestad. Una en unidad. Si dijera en singular, Dios es uno, o sea, singular, aislado, dijera Achat, pero no dice Achat, dice Ejad, uno en unidad. Entonces quiere decir de que ahí lo vemos reflejado, la Biblia nos habla de la Trinidad. Y ese texto bíblico nos está hablando como tal de la Trinidad. Un Dios manifestado entre personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un ejemplo que podemos ver la Trinidad podemos hacer con la mente del hombre. La mente es una, pero la mente tiene tres facultades para hacer un pensamiento. Está dividida en tres partes. Tiene un intelecto, tiene una voluntad y unas emociones. Son tres cosas diferentes, pero es una sola. ¿Cómo lo explicamos? Es difícil, pero es así. Entonces, así es la Trinidad, un Dios manifestado entre personas. Y de esa manera, ahí lo hemos comprobado. La santidad de Dios, Dios es santo, Apocalipsis 15:4, porque Él es santo, por lo cual las naciones lo adorarán, y Isaías 6:5, que vio la santidad de Dios, la visión que tuvo Isaías. Ahí entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías contempla la santidad de Dios. Y bien, para la próxima clase vamos a ver los decretos de Dios, que da tarea para investigar los decretos de Dios. Que mi Dios santo les bendiga.